Bendiciones a todos, el Señor les bendice. Hoy es, ya es domingo, como quien dice, ya se metió el sol. Pero ¿qué fecha estamos hoy? El 30. ¿No? 30. El 30 de agosto del 2024. Y hoy vamos a tener una enseñanza un poquito fuerte. Y espero que los que escuchen no se les vaya a olvidar lo que hoy vamos a hablar, porque la verdad va a estar sorprendente la escritura, lo que tiene el Señor para nosotros. Estamos hablando todavía acerca del templo y qué significa el atrio, qué significa el lugar santo, el lugar santísimo. Es que todo en conjunto significa al ser humano o al cuerpo del Mesías. Todo el templo significa el templo del Mesías. ¿Qué es? ¿Hoy en día hay templo? Pregunto. ¿Hay templos? ¿Hay un templo? No hay. No hay. Lo destruyeron en el año 70 después del Mesías. Todos los demás que les llaman hoy templos pues son lugares de congregación donde se congrega los creyentes, pero no son templos. El único templo que había lo quemó Tito, el emperador Tito romano, en el año 70 después del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un pueblo. ¿Sí? Hay un pueblo donde el Mesías cambió su residencia desde el templo a lo que hoy es el pueblo. Ya no es un solo. Mucha gente dice, vamos a ir a la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros, la congregación. El lugar puede ser abajo de un árbol, en la playa, en donde sea, ¿sí? El edificio no es la iglesia, ese es un edificio nada más. Entonces vamos a hablar acerca de cómo cambió su residencia el espíritu de él, que estaba en el templo, y era el único lugar donde se encontraba literalmente antes. Ahí estaba su presencia, en el lugar santísimo. Pero hoy ya está en muchas partes y en muchas personas donde están los hijos del Eterno. ¿Okay? Y voy a leer con ustedes el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, y voy comenzando con este verso para a ver si nosotros pensamos como Josué cuando dice él, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ustedes escojan a quienes van a servir. A otros dioses, y se va, pero nomás hay un Dios santo, un altísimo, un todopoderoso. Pero hay otros dioses, otros ídolos, vamos a decir, otras entidades, otros seres caídos que están gobernando. Porque Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades que gobiernan en los aires, en las áreas celestes. Entonces hay otros, ¿ok? Pero no son el Elohim, son dioses. Como muchos dicen, es que los dioses son falsos, dicen algunos, por eso ya no quieren creer en el original, porque meten el original con los generales, con todos los demás, y no es así. Tenemos un Dios santo, un Elohim santo, y hay otros que no lo son. Entonces eso se tiene que entender, que hay otros, pero no son el Elohim de Israel santo, ¿okay?
el Altísimo, el Creador, el Soberano. Entonces aquí Josué les está diciendo bien claro, ustedes escojan a quién van a servir. Lo mismo digo yo hoy en día. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Okay? Eso digo yo y así va a ser. En mi casa. Y espero que cada padre de familia o cada hogar donde se encuentren digan lo mismo. Porque ese es mi propósito, de que los papás sean los que enseñen a sus hijos acerca del área espiritual. Así era en un principio. Así los enseñaban los papás y la palabra pasaba de boca a boca y los hijos se lo memorizaban y eso se lo daban a sus hijos y luego los hijos a los otros hijos y así iba pasando la palabra hasta que llegó Moisés y escribió literalmente. ¿Sí? La llamaba la palabra oral. Oral. Entonces así iba pasando y la palabra era, si el papá le decía 5 vacas azules, el niño decía 4 vacas azules, eran 5 vacas azules. Todo era aprendido de memoria y pasado a sus hijos. Y así iba pasando, y así iba pasando. Hoy tenemos libros y por eso no memorizamos tanto porque dependemos de los libros. Pero en Israel, los hijos genuinos del Eterno que los enseñan la palabra, se aprenden los 5 libros de memoria. ¿Cuáles 5? Los Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Y aparte el libro de Esther. El libro de Esther también se lo aprenden de memoria los niños. Y te lo citan, boom, 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 boom. O sea, para que vaya pasando a las generaciones. Y después ya hacen su bar mitzvah a los 12 años y entonces ya son ciudadanos desde los 12 años. Son hombres en Israel. ¿Ok? Mija, apúrense por favor que me están distrayendo demasiado. Vénganse para acá. Ok, entonces es algo importante que estamos tratando de encaminar para que aprendamos algo. Entonces aprendimos en las lecciones pasadas que había un templo, ¿verdad? Un templo que el Señor mandó cómo se instituyera. Entonces, al nosotros estudiar ese templo nos vamos a comprender a nosotros mismos, porque ahí está todo sobre nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo está allí. Nomás hay que saberlo, entender y comprender el espíritu, el cuerpo, todo. ¿Ok? Entonces, en la iglesia, cuando el Señor murió, todavía había un templo. Y estuvo, después de la muerte del Señor, 70 años después. Y ahí estaba el templo. Pero la iglesia que nació, los nuevos creyentes que nacieron, ¿dónde se reunían? En el templo y en las casas. ¿Sí? La congregación se reunía en las casas y también iban al templo, los judíos en Jerusalén. Pero los que estaban en otras ciudades, en Corinto, en Gálatas, en Efesios, en Roma, en todas las demás ciudades, se reunían en casas. Hasta que llegó este emperador Constantino e instituyó que tenían que juntarse en sus iglesias para él tener un control de todo. Pero las iglesias eran en casas, así como aquí. Eso es una iglesia. Esta es la iglesia de Leo, por así decir, de la casa de Leo. ¿Okay? Así lo hubieran puesto en aquel tiempo. El vecino, la iglesia de Kenny, porque esa era su casa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, como en Marcos 2:12. Bueno, voy a leer Hechos 7, Book of Acts 7. Hechos 7, verso 49.
Vamos a ver qué dice aquí. El cielo, ¿ya lo encontraron? Book of Acts 7, Hechos 7, 49. El cielo es mi trono. ¿Quién está hablando? El Padre. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cómo puedes hacer una casa a mí? Dice el Señor. Si el cielo es mi trono y la tierra es donde pongo mis pies. ¿Cómo pueden ustedes hacerme una casa a mí? ¿Sí se entiende? Usted es grande, ¿sí? Pero Él se hace a nuestra semejanza de una manera humana para que podamos entender, como muchos que tanto glorifican los templos, que según ya no son templos. Y luego dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Verso 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Yo las hice, dice el Señor. Yo hice todo esto. ¿Sí? ¿Qué lugar de mi reposo? Aquí hay mucha enseñanza, nada más estoy pasando desde un punto de vista. Pero él dice, ¿cuál es el lugar de su reposo del Señor? ¿Dónde reposa hoy el Señor? ¿Dónde reposa el Señor hoy? En el cielo. Por nosotros. Exacto, dentro de nosotros. Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, ahora mira voy a ver en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, verso 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, ¿de qué está hablando? Del cuerpo humano. Tenemos el eterno un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No dice que vamos a tener. Tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No nos acordamos. No recordamos eso, de dónde venimos. Y la Escritura nos enseña que nosotros estamos con Él desde antes de la fundación del mundo. ¿En dónde estábamos? En alguna parte estábamos con Él. Pero cuando vinimos a la tierra, se nos quitó la memoria de todo eso. Nuestro espíritu entró a este cuerpo físico, terrestre, como dice aquí, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pero no nos acordamos, ¿ok? Y eso es uno de los puntos que vayan anotando, las referencias de lo que el Señor nos está... Hoy vamos a hablar de algo espiritual, de la eternidad en que vivimos y en la que estamos y en la que vamos a vivir. ¿Ok? Entonces vaya notando este verso que es muy importante. Que nosotros tenemos una casa terrenal, que es este físico. ¿Quién habita en este cuerpo? ¿Quién habita aquí en el cuerpo humano? El espíritu. El espíritu humano, del Eterno que nos puso en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendimos ese verso? Ok, ahora vamos a ver en Marcos, Marcos, en el Nuevo Testamento. Marcos. Voy a leer unos ejemplos nada más, para no leerlos todos, para que veamos en dónde se reunían la congregación en un principio. Marcos 2, verso 1 y 2. Mark 2, verse 1
and 2. In second. Mark 2 before we go back. 2. This is 10. 2. 3, 5. Well, look for 2. Verse 1, verso 1. Es que tenemos un invitado que no habla español y lo estamos enseñando la palabra. Verso 1. Ese es el 1. Verso, capítulo 2, verso 1. Ok. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba, ¿en dónde? En casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Dónde predicaba el Señor? En las casas. Él iba a casas de las personas, ¿sí? Y ahí les enseñaba y les predicaba. Entonces, es lo mismo hoy en día. El Señor nos enseña que su presencia está con nosotros en nuestras casas, enseñando todavía. ¿Okay? Y nos dio el ejemplo. Y en el libro de Hechos 2 también, Book of Acts, Hechos 2, en el libro de Hechos, cuando el Señor ya murió y se fue, y que llegó el día del Pentecostés, una de las fiestas de judías muy importantes, estaban los discípulos reunidos. Voy a leer desde el verso Hechos 2, voy a leer el 1 así rapidito. Y se cumplieron los días de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. ¿Ya lo tiene? Me adelante. 2:1. No, es que me fui muy... Bueno. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es unánime? Como un alma. Unánime. Una ánima. Un alma. Unánimes, juntos. O sea, todos estaban reunidos. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban, ¿cómo estaban? Sentados. Así como estamos ahorita. Estaban sentados, estaban aprendiendo. ¿Sí? Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? El Espíritu viene a nosotros y nos activa nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba antes, no podía hablar, incomunicado. Pero cuando hay una reconciliación con el Eterno, nuestro espíritu tiene un idioma. Y ese es el don de lenguas. Entonces el espíritu, al que quiere, le toca es para que hablen y suelten, su espíritu comience a hablar. ¿Ok? No vamos a hablar de eso, obvio, sino que estamos viendo que estaban todos reunidos en una parte juntos. ¿Ok? Y ese es el punto, el verso, voy a brincarme al verso 46. ¿Del capítulo 2? De aquí mismo. Verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ven que el partir el pan en las casas era el comer juntos. Aquí dice claro. ¿Ok? Entonces,
ha venido la doctrina de aquí de que el partimiento del pan era el hacer la Santa Cena. No, esa es en el día de Pesaj, el día de Pascua. El día de Pascua es la Santa Cena. Y este partimiento del pan, cuando lo estaban aquí, se lo hacían. Fíjense bien el verso, analícelo. Verso 40. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántas veces? Cada día en el templo. Y dice, y partiendo el pan en las casas. No estoy hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Por eso cuando ellos se reunían a partir del pan, era un día común, que entre ellos de una coinonía, de un ambiente bonito, y abrían la palabra y convivían, disfrutaban. Entonces, yo quiero que abra su entendimiento y vea en aquel tiempo cómo lo estaban haciendo, no como dice la religión hoy en día. Ahorita voy a tocar algo, voy a parar aquí y luego me voy a brincar, voy a terminar de leer. Dice, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no dice al templo, ¿verdad? Al lugar, no, a la iglesia, o sea, al grupo de personas, los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Espíritu. El Espíritu del Señor es quien añade a su iglesia, no soy yo, no eres tú, no es nadie. Es el Espíritu que lo hace. ¿Ok? Entonces, por eso yo no me preocupo. Si el Espíritu no trae a otros, es el Espíritu, Él es el que va a traer o no va a traer, es Él, no es nuestra parte. Entonces, si nosotros tratamos de que otros lleguen al conocimiento, pero si el Espíritu no los trae, pues no vienen, ya no les interesa, simple y sencillamente. Entonces, es el Espíritu el que va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Mencionaban cómo aquí dice que ellos se juntaban juntos y alababan al Eterno, teniendo gracia con todo el pueblo. Hoy en día la religión ha dividido, ha puesto una barrera, como le explicaba Noah ayer, que ha puesto una barrera tan tremenda que no deja que el Espíritu tenga esa relación con su pueblo, por lo que creen como creen y por la división que tienen en sus pensamientos. No lo dejan acercarse, lo hacen a un lado. Dicen que creen, pero creen mal. Por eso el Señor dice, no reciben porque pides mal, pides para tus deseos, no para lo que el Señor quiere. Y lo que le decía esto porque el hacer la voluntad del Padre es hacer su voluntad, no hacer nuestra voluntad como a mí me convenga, como a mí me gusta. Eso es algo muy profundo, el saber cuál es la voluntad del Espíritu Santo, ¿ok? Y es algo bien tremendo. Yo le voy a pedir que usted indague cuál es su voluntad. Muchos dicen, ay, que hágase tu voluntad. Y es como que dice que hay que se haga la voluntad. Como en cierta manera ya dándose por vencidos. De que si sí o si no, no le hace. Hay que se haga la voluntad. Como en tema como de duda. No, Señor. La voluntad del Padre es su voluntad. Y su voluntad a veces no la entendemos, la mayoría de veces no lo entendemos. Incluso Yeshua cuando estaba en la cruz dijo, en el monte de los Olivos, cuando estaba orando, decía, Señor Padre, si es posible, quita de mí esta copa, no, que no pase por esta situación, porque él estaba viendo lo que le iba a pasar. Y decía, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y él sabía cuál era la voluntad y el Padre se quedaba callado porque él ya sabía cuál era su voluntad. Entonces por eso 3 veces rogó y las 3 veces el Padre se quedó callado. No dijo, ok, vamos a cambiarlo, mi hijo no quiere, no aguanta la cruz, no va a poder con la cruz, vamos a cambiar el plan. No, él se quedó callado, dijo,
Hijo, si lo quieres hacer, lo haces. Si no, no. Eso es tu decisión. Pero mi voluntad es que vayas a la cruz. Esa es su voluntad. Y tuvo que ir. ¿Ok? Y fue el Señor. Aunque no le agradó, pero fue. Hizo la voluntad del Padre. Entonces, hoy día lo mismo, los diferentes denominaciones y religiones han puesto tantas doctrinas que el Espíritu Santo está a un lado calladito, no lo dejan hablar. Porque ya es tanto el conocimiento mental de las religiones que cuando él quiere hablar o decir algo, no lo dejan. No, ¿por qué? Porque va en contra de sus doctrinas de ellos, no de él, Señor, sino de ellos. ¿Y qué pasa? Pues el Espíritu, poco a poco, lo van dejando mudo, lo van dejando que ya no hable, que ya no diga nada. Incluso lo que tiene escrito lo tuercen, lo acomodan a sus conveniencias. Y él, por amor y por tolerancia, por benignidad, por su bondad, por todo lo que es el amor, no hace nada. Él espera y es tolerante con todos. ¿Ok? Entonces recordemos, como te decía, que el Padre él es el juez. El Espíritu Santo es el que viene con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la benignidad, con toda la bondad, con toda esa paz que Él trae. Él no rechaza a nadie. Él está en los lugares más horribles que tú te puedes imaginar, tratando de alcanzar a alguien para convencerlo, para decirle que el Padre quiere rescatarlo y quiere que salga de esa situación. Él está ahí, pero el hombre es tan digno y tan puro y tan sacro y tan santo que no se atreve a ir a esos lugares a hablar con esas personas, ¿verdad? Y el Espíritu sí está allí y ellos no. Y en el lugar donde dicen que está el Espíritu, no lo dejan entrar. Y hablan dizque de su palabra, pero dicen lo que ellos quieren, no lo que Él dijo en su palabra. Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Todo eso se va a acabar. Dice la palabra, la escritura, que el Espíritu se va a ir retirando poco a poco y a ver quién convence al mundo de pecado, a ver quién va a redarguir, a ver quién va a hacer ese trabajo. Ese es un punto donde van a entrar los hijos del Altísimo. Ok, entonces, ¿dónde se reunían en la congregación? Verso 42 del capítulo 2 de Hechos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense lo que es, la doctrina es una cosa, y en la comunión, en la comunión, ahí también es lo que es la Pesaj, y en el partimiento del pan. O sea, todos tenían en comunes y todos ellos se repartían, los víveres se repartían, la comida se repartían, todo lo tenían en común. Y en las ofrendas, en las que dice oraciones, perdón, todos estaban en armonía. Entonces vemos que son cosas diferentes. Ok, ahora vamos a ver en Hechos 5, aquí mismo, capítulo 5, verso 42, una hoja más adelante. Acts 5, verse 42. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recuerden que aquí sí había templo todavía estaba el templo. ¿Ok? Y ellos... Y aún así los hacían en las casas. Y aún así seguían en las casas. En las casas era más la enseñanza para ellos, pues. El ir al templo y a predicar, eso era para los inconversos. ¿Ok? Y otro, vamos a ver en el libro de capítulo 8, aquí mismo,
verso 3. Estoy dando varios ejemplos donde está hablando la escritura que las reuniones se hacían en casa. Hechos 8, verso 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas. ¿Ok? Y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. ¿Por qué iba por las casas? Porque estaban ahí reunidos. ¿Ok? Ok. Un verso más. Capítulo 10. 10. Verso 22. Y ellos dijeron, verso 10, perdón, capítulo 10, verso 22, ¿ya? Ellos dijeron. Y ellos dijeron, 10, 22. Ok. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso del Eterno, y que tiene testimonio de todas las naciones de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. ¿A dónde? En la casa de Cornelio. Cornelio fue el primer gentil que se comenzó a enseñar en las casas, que recibió al Señor en su casa. Fue el primer gentil. Y aquí está registrado. ¿Ok? De hecho recriminaron a Pedro porque era judío y se metió en casa de alguien que no era judío, pero todavía los religiosos fanáticos que existían en ese tiempo dentro de la misma congregación. Ok, 10, verso 22, ahora el 12, 12. 12, 12. El verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos, ¿qué? Orando. ¿En dónde estaban reunidos? En casa de Juan. ¿Ok? Y bueno, otro, 16:32. 12, 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. ¿Ok? Otra vez vemos que están en dónde? En casas. Verso 40 de aquí mismo. Y ellos saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se salieron. En casa de Lidia también enseñaban. Bueno, están varias partes. Capítulo 19, verso 9. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, así se llamaba la iglesia de aquel tiempo, el camino. Así le pusieron, el camino. ¿Cómo se llamaba? El camino. La primera congregación del Señor se llamaba el camino. Dice, delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Así se llamaba la persona, tirano. Y ahí enseñaba, era una escuela. Y esto fue por espacio de 2 años. Ok. Entonces que ahí vemos ya una iglesia que se llamaba la iglesia del tirano ahí, ¿verdad? El camino. El camino que estaba en la casa del tirano. La persona se llama tirano. Ajá. En el 2020, vamos a ver otra. 2020. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros
rápida, aquí dice públicamente y por las casas. Pablo enseñaba públicamente y en las casas, ¿ok? Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16. Verso 3 y 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjuntores en el Mesías Yeshua, que pusieron sus cuellos por mí vida, a los cuales dice, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Ajá. Ok. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Al 5. Asimismo, a la iglesia de su casa. ¿De quién? De Priscila y de Aquila. Saludad a Efeneo, amado hijo, que en las primicias de Acaya en Cristo. Bueno, ahí estamos viendo otra de las iglesias que está en la casa de Priscila y de Aquila. ¿Ok? Ahora está otra, ya no les voy a dar los nombres porque para aventajar en tiempo. En la casa de Narciso, ¿ok? Está en 1 Corintios 6, 19. En la casa de Priscila y Aquila, Filipenses 4, 22. Casa de César, Colosenses 4, 15. Casa de Ninfa, 2 de Timoteo 4, 19. Casa de Onesíforo, en Filemón 1, 2. Casa de Filemón, ¿ok? En 1 Timoteo 3, 15. Hebreos 3, 6. Nosotros, dice, ¿ok? Entonces, todas esas son muestras de la Escritura que las iglesias se reunían en casas. No había un templo. El que había fue quitado, bueno, sí iba, cuando estaba todavía el de Jerusalén, pero ya después que ya tumbaron el templo, ya era solo en casas, solamente en casas. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues que ¿dónde se reunía la iglesia? En casas. ¿Ok? Ahora vamos a ver 1 Corintios 6, 19. ¿6, 19? 1 Corinthians 6, 19. Vamos a ver qué dice la Escritura, qué enseña la Escritura de quién es el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? No. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Su cuerpo Islam? ¿Eh? No sé. ¿Tu cuerpo? Ok. Vamos a ver qué dice 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis delante de Dios, y que no sois vuestros? Dice, ¿no entiendes esto? ¿Quién mora en nosotros? Cuando tenemos al Mesías, obvio. Ya no está en el templo físico, aquel de cemento y piedra y todos esos materiales. Ahora habita en el cuerpo humano, cuando lo recibe el Señor como su Salvador y pasa a ser parte de nosotros. Did you read 6:19? Yeah. What does it say? Uh-huh. What? Know ye not the body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye of God and ye of not your own. So, who is the temple now? You. You. No, it's not a building. It's the people. It's the person, ¿ok? Por eso dice, o ignoráis que vosotros sois el templo. No es ese de piedra que tanto idolatran allá en Guadalajara, no.
Ese no es el templo del Señor. Ese no es el templo, óigame bien. Ese no es el templo del Señor. Es un edificio, ahí nada más. El templo del Señor somos nosotros, donde habita el Espíritu del Señor. Cuando la gente se sale del lugar, el Espíritu del Señor se va con la gente. El lugar se queda ahí. Son paredes pintadas con marcos, ventanas, es todo. ¿Ok? Cuando llega la gente, llega el Eterno dentro de las personas. Pues al igual que llega el Espíritu Santo, no se va a quedar ahí. Pero tampoco. llegan las personas. No sé, y cuando se van las personas, se va el Espíritu con ellos. Por eso no se van a quedar ahí esperando a ver a qué hora vuelves otra vez. Y antes sí, antes en el templo que estaba en Jerusalén, antes de que fuera destruido, ahí estaba la presencia del Señor. Todo el tiempo. Y todavía no estaba en las personas. Solamente en el profeta, en el sacerdote y en el rey. Eran los únicos. Pero hoy no. Hoy cambió su morada de un templo físico, de esos de material, de cemento, madera o todo eso, a un cuerpo de carne y hueso. Están todos aquellos que reciben al Mesías como su Salvador. ¿Okay? Entonces, o ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, que vuestro cuerpo es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Okay? Y es lo que hoy, ayer le mencionaba, ¿no? De que si nosotros entendiéramos la importancia del Espíritu Santo, lo comprendiéramos verdaderamente, el Ruach HaKodesh, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que ha intentado una y otra vez y nosotros no lo dejamos, y lo que va a hacer con nosotros en la eternidad, tendríamos nosotros una actitud que nos daría vergüenza de cómo nos estamos comportando con Él hoy en día. ¿Por qué nomás es la eternidad? Desde hoy sería, ¿no? No, pero cuando tú veas lo que te voy a mostrar en la Escritura, lo que el Eterno quiere hacer con nosotros en la eternidad, nos vamos a sentir avergonzados por cómo nos estamos comportando hoy en día. Que no sabemos, no entendemos, ¿ok? Pero todo está escrito, ¿ok? Entonces, yo No lo que... entendemos más que también nos han contado otra cosa, ¿no? Porque tenemos otra información. Y depende a quién tú le crees, al hombre o al Espíritu Santo. Entonces, yo quiero motivar a todos a que escuchen al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que Él quiere? Miren, hoy en día hay movimientos por todos lados de las tradiciones hebreas y todo eso. Yo fui uno de los que inició todo eso. Y sí fue bueno, ¿por qué? Porque uno debe de ir evolucionando en el conocimiento. Pero junto con las buenas cosas que nos acarreamos, nos trajimos un montón de cosas malas, que hay que irlas quitando a medida que las vayamos descubriendo. Nos trajimos mucha tradición del Talmud. Nos trajimos la kippah, nos trajimos... El Talmud es un libro judío religioso de los ortodoxos judíos, ¿ok? De los que no quieren nada con el Señor y han puesto unas barbaridades. El libro de reglas de ellos, más que la escritura, para ellos es más importante ese libro, que la escritura. Y estos, el mesianismo, sin darse cuenta, ha estado adoptando las oraciones, las reglas y todo eso que marca el Talmud, se lo han estado ellos aplicando a sus vidas. Y no lo saben, ¿ve? No lo saben. Creen que porque es Israel, que es lo mismo, el Israel que están ellos imitando es el sionista, el satánico, el que no es del Señor, el que tiene el 666, en otras palabras, con esa bendita estrella que adoran de 6 picos. Esa estrella de 6 picos es el 666. ¿Ok? Y como ¿quién lo impuso? Los sionistas de acá, de Estados Unidos,
que hicieron el Estado de Israel y impusieron hasta esa estrella en la bandera del país. ¿Ok? Y ese es el anticristo. Óigame bien, ¿quiénes son los que se oponen al Mesías? Dígame, ¿quiénes han sido? Los judíos, ortodoxos, sionistas, todos esos del Talmud son los que siempre se han opuesto al Mesías Yahushua y lo odian. Dicen en el Talmud que el Mesías Yeshua está en el infierno, ellos así lo dicen en el Talmud, metido en un lugar lleno de caca, de excremento, con semen revuelto, y ahí se está quemando el Mesías Yeshua, Jesús, como ahí está, así, eso dice. Eso dice. No había oído eso, pero eso ya. Eso dice. Ya no, eso es el que está ahí en el Talmud. Son cada cosa cuánto aborrecen al Mesías Yeshua. Un judío cuando empieza a aprender del Mesías, lo desechan de la comunidad, lo echan fuera, es alguien despreciable para ellos. ¿No? Entonces, en realidad, por eso dice la Escritura, que nosotros sabemos quiénes son, lo odian porque son el falso judío, no son el genuino. El judío genuino no es así, es abierto, tiene el espíritu. El falso es ese que odia al Señor, al que metió el diablo, porque Jesús mismo, Yeshua mismo, ustedes son de su padre el diablo, esos me refiero, a esa simiente que se mezcló dentro para destruir las cosas de la tierra. ¿Okay? Entonces, todos los mesiánicos, todos los que hacen y todos los que andan muy bruscos con las cosas israelitas, fíjese bien a quién están imitando, al judaísmo genuino o al falso, a la sinagoga de Satanás, así dice la sinagoga de Satanás, o sea, congregaciones de judíos satánicos. Porque, y no son judíos, son una descendencia que metieron un rey asirio que trajo y puso, en lugar de los genuinos, puso esas otras gentes. ¿Okay? ¿Y de los de hoy? Son, ¿Y de los de hoy es la misma cosa? Son esa descendencia. Es que quedaron muy poquitos judíos puros de sangre. Los más puros judíos que hay vienen de España. Venimos de España. ¿Ok? Los sefaraditas son los más puros judíos. ¿Ok? Y los otros que están en Jerusalén son otras descendencias de otros pueblos que el rey de Asiria los metió ahí. Entonces, cosa tremenda, ¿no? Tengan cuidado. Tengan cuidado todos esos que andan exaltando al Israel, están exaltando al sionista, al Israel sionista, a la de la sinagoga de Satanás. Así de sencillo se la voy a decir y alégueme, muéstreme lo contrario. Ándale, mándeme un verso que me diga que estoy equivocado. Todas esas oraciones que se hacen, que Baruch atah Adonai Elohim, todas esas cosas, ¿quién las inventó? Talmud. El Sidur, hecho por el Talmud, los rabinos del Talmud. Todas esas cosas de allí vienen. Las oraciones religiosas de los mesiánicos. Hagan las suyas, hagan las propias. No tienen que estarle copiando a los rabinos esos que odian al Mesías de Yahushua. Entonces, les dejo ahí una clavecita para que indaguen y estudien. ¿Ok? Voy a brincarme un espacio, un tiempito aquí. Ya leímos 1 Corintios 19. Ahora váyase al capítulo 3, verso 16. De aquí mismo, 1 Corintios 3, del 16 al 20. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu del Eterno o del Elohim mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu del Eterno?
dentro de vosotros, ¿sí? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y es aquí donde viene la interpretación del verso de qué hacemos con nuestro cuerpo, lo que nosotros quieramos o lo que el Eterno nos pide que hagamos. Nosotros no somos de nosotros, le pertenecemos, entonces no podemos hacer con nosotros lo que nosotros quieramos, ¿ok? Dice, nadie os engañe a sí mismo, y si alguno entre vosotros parece ser sabio, verso 18, en este siglo, hágase simple para ser sabio. ¿Alguien quiere ser sabio? Dice, hágase simple, sencillo, ¿sí? Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, ¿ok? Él conoce los pensamientos, Él sabe. Ok, voy a dejar esta área un poquito, y ahora voy a entrar a una área un poquito más fuerte, y se va conmigo por favor a Isaías 66. Isaías 66. Voy a leer algo muy interesante que a muchos les va. ¿Al 66. ¿66 qué? Ahorita voy. Isaías 66, verso 1. Dice el verso 1. Jehová dijo así. Otra vez como leímos en el primer verso, ¿verdad? El cielo. ¿Ya lo tienen? Isaías 66, verso 1. ¿Mande? Yo sí lo estaba viendo. Oh. Ya, Isaías 66 dice 1, verso 1. Jehová dijo así, el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está esa casa? Nosotros. ¿Y el lugar de su reposo? En nosotros. ¿Dónde está el reposo del Eterno? En nosotros. ¿Sí? Y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel que mirare, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que, más dice, más aquel miraré, más aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfumes como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Qué está diciendo? Hay mucha gente que menosprecia las cosas del Eterno y que actúa de esa forma que lo está describiendo ahí. Totalmente, cuando hacían sacrificios lo hacían con odio, mataban la ovejita con aquel ansia de matar, en vez de tener ese pesar, ese dolor de lo que representaba el sacrificio de la oveja o del animalito que se estaba sacrificando. Las ofrendas las hacían con una arrogancia, una soberbia y todas esas cosas. Lo mismo que sucede hoy en las congregaciones. Ya no es el enfoque de la humildad para darle al Padre, sino la exaltación de la persona misma. Incluso cuando van y suben y cantan y se suben a los púlpitos, ¿a quién están exaltando? ¿Al Eterno? No, se están exaltando a ellos mismos. Se están vanagloriando a ellos mismos y están diciendo gloria a mí, no gloria al Señor. Porque quiere que los vean, quieren que los oigan como cantan, quieren presumirse delante de los demás.
Y eso es lo que el Señor no soporta, detesta eso. Y es lo que abunda hoy en la iglesia, el show, el espectáculo, la variedad, el entretenimiento. Ya no es la palabra. Lamentablemente están muy, pero muy desviados, ¿ok? Entonces, voy a seguir leyendo en el verso 4. Mas yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí desagrada. Oíd palabra de Jehová, verse 5. Vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Ok? Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo. El templo habla. El templo habla. Voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, oigan esto, está hablando el Eterno, antes que le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Oiga, Sión parió sus hijos, pero el Señor parió su hijo. Yo que hago parir, no pariré. ¿Eh? ¿Qué dice? No te entendí. Que ahí no es el Señor. ¿Cómo el Señor va a tener un hijo? Este es el Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo aquí. Yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová, el Espíritu. Por eso pues, Okay. pero pues... ¿Ok? Entonces, No, la gente exacto. lo toma Lo como que pasa es que padre. no conocen al Creador, no saben quién es el Espíritu Santo, no saben quién es el Hijo, no saben quién es el Padre. Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo, porque Jehová, Yod-Hei Bab-Hei, quiere decir eterna existencia o eterno amor. Es la divinidad. Son dos verbos, ¿ok? No especifica nada más a un solo ser, sino que son varios. Y también el Espíritu Santo es Jehová. Y el Espíritu Santo es femenino. ¿Y quién fue quien engendró en María a Yeshua? El Espíritu Santo. Ándale, y no fue el Padre, el Espíritu Santo posó sobre María. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Elohim tuyo. El Elohim tuyo dice eso. Yo. Exacto. 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis. Y Jerusalén es el Ruach HaKodesh también, pues. Jerusalén es la esposa de Jehová. En otras palabras. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. ¿Tiene pechos? ¿Quién es? ¿El Padre? ¿O quién es? El Espíritu Santo. Comprendan lo que leen. ¿Ok? Tiene pechos para que ordeñéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de madre.
¿De dónde salen las aguas? De la madre. Los ríos de agua viva, los ríos de la palabra salen del Espíritu Santo, la madre. Dice, mamaréis sobre él, el lado seréis traídos y sobre las rodillas seréis regalados. Cuando le dan de tomar chichi a un niño, ¿cómo lo hacen? Así de ladito, ¿verdad? Para que tome, lo agarras así de ladito, ¿verdad? Y ya que le dices de comer, lo pones en tus rodillas para chiquearlo, ¿no? Chiqui, lo juegas con él, lo sientas aquí. Es lo mismo que el Señor hace, o el Espíritu. Para sacarle el gas. Sí. Y para sacarle el gas y todo eso, ¿sí? Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Oigan eso. Así os consolaré yo a vosotros. ¿Quién está hablando? Espíritu El Santo. Espíritu del Señor. ¿Ok? Y veréis, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y alegraráse vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airarán contra sus enemigos. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Ahora váyase conmigo al capítulo 60, 16. Está interesante, sí. El 16, brinques hasta el El 16. Señor Jesucristo, le dicen Jesucristo, y a Dios le dicen Elohim. El Espíritu Santo tiene que tener un nombre, ¿estás? Él es el Shaddai. Él es el Shaddai. Pues El sí, Shaddai. pues, ¿Sabes qué pero la signi- gente no lo conoce. ¿Sabes qué significa el Shaddai? El Dios que te amamanta. Y volvemos a lo mismo. Y no lo entienden. Pero eso ya sería otro Dios diferente. Es el mismo. No, es el mismo. Es que mira, la palabra Dios es la mentalidad que la gente cree que se refiere a un solo individuo. Dios significa como la palabra familia. ¿Cuántos hay en una Es que familia? mira, como pueden decir Dios, es uno. Cuando dices dioses, pues son un montón. Esos son otros, de otras familias. No. ¿Sí? Son otros. Pero el Elohim en hebreo, que es lo correcto, lo que pasa es que usaron Dios del griego, que es un Zeus, un solo individuo. De ahí la mentalidad toma a entender que Dios es un solo individuo. Ya sé que le vamos a comprar al Johnny. Le vamos a comprar esos earphones que están Ah, diciendo that's right. que Ok. te dice el español y te dice el inglés. Exacto. Entonces, es lo que quiero que entiendan, que Dios no significa un solo ser personal, nada más, y no hay uno. No, es como divinidad, se entiende mejor. Divinidad, en vez de usar la palabra Dios, divinidad, deidad, divinidad. ¿Ok? Ya, divinidad es, por decir así, como el brillo, le da a todos, alcanza a todos. ¿Sí? Todo aquel que le cae luz, pues está iluminado. Al que no le cae luz, pues no está iluminado. ¿Ok? Vamos a decir más o menos. Pero el error de la gente que se le ha enseñado que Dios es solamente una sola persona y nada más. Porque entonces, ¿en Porque dónde es está? lo único que conocen. Porque es que así los enseñaron en el español o en el latín. Del latín. Viene ese pensamiento, pues, Ya. al traducir la escritura, la Biblia. Pero cuando sabes las interpretaciones hebreas, se va a abrir más el entendimiento. Entonces, vamos al 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ay, no es ese el que quería ver. Porque Es que no Jehová era, vendrá. es el 60, no el 66. Capítulo Oh, pues. 60, me equivoqué, 60 verso 16. Dice, y mamaréis la leche de las gentes, De las naciones. de las naciones. Ahora quiero que pienses a quién está hablando el Señor, a su pueblo, a su pueblo, ¿ok? Y dice, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo. Ah, pues ¿quién es Jesús? Mira,
por eso te estoy No diciendo. lo conocen como el Espíritu Santo. Ok. Tuyo. Y dice, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ok. Entonces lo que quiero que mires es de que está hablando de un pueblo el cual va a estar siendo bendecido por el Eterno directamente de una manera muy especial. Y ahora va al 49-23. 49, 49, 23. 23. Reyes serán. Oigan esto. Oigan esto, ¿ok? ¿Qué es ayos? Léelo tú en voz fuerte. No sé qué es ayos. 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Oh my God. Con el rostro inclinado a la tierra te adorarán. ¡Ay, Señor! ¿Qué? ¿Leíste bien? Sí, ¿Qué dice? que la adorarán. ¿A quién? Ay, ¿A quién van a a adorar? las nodrizas. Reinas Oílo bien. nodrizas. No. Lee bien otra vez. Dice, Oigan reyes bien. serán tus ayos Ajá. y sus reinas Tus nod- amas de leche. tus nodrizas Dice acá. El Y el rostro, rostro inclinado inclinado a tierra te adoran. te adorarán. Ah, ¿Estás leyendo bien? Estamos leyendo bien. ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a adorar? a uno. Mire. Fíjate, eso está bien tremendo. Por eso le dije que les traigo palabra fresca nueva. ¿Qué es ayos? Guías que te van a llevar. Ok. So, reyes serán tus ayos Tus guías. y tus guías. Bueno. Y las Y reinas. sus reinas tus te- nodrizas. Con te el rostro amamantarán. inclinado Fíjate, entonces que tú eres mayor que los te reyes. adorarán. Los reyes y las reinas te van a servir a ti. Y te van a adorar los reyes y las Y reinas. te lamerán. Y el polvo lamerán de el tus polvo pies. de tus pies. ¿Ok? Y conocerás que yo que yo soy soy Jehová. Jehová. ¿Ok? Aprende a decir Jehová. Ay, perdón. Que no se avergonzarán los Los que que- me esperan. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tú, el que Él va a escoger, el que no se avergüenza del Espíritu Santo, te tiene un regalo tan grande que no tienes idea de que las demás naciones, reinos, imperios, reinas, dice allí la Escritura que te adorarán a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque te están Dios amando. está dentro de ti. ¿Quién mora en ti? Seremos como Yeshua, sus hermanos como Él. Entonces, si somos sus hermanos, vamos a ser como iguales que Él. Mira lo que el Espíritu Santo quiere darte. Quiere darte una posición de hijo del Rey de Reyes. Que aún otros reinos y otras pueblos, o vamos a llamar otras constelaciones de otros mundos, te van a adorar, dice allí. O yo no sé quién, el que escribió ahí se equivocó. Y que te van hasta lamer los pies o a besar los pies. ¿Qué está diciendo, hermano? Lo que dice la Escritura. Yo no le estoy poniendo. Allí está. Por eso les decía no ayer, si supieras lo que el Señor tiene para ti en una eternidad adelante, te vas a sentir avergonzado de cómo nos estamos comportando hoy en día, de la indiferencia que somos con Él, nos vamos a sentir tan mal agradecidos con Él porque no sabíamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Eh? Él nos va a hacer semejantes a su Hijo. No es para todos esto. Esto es para unos pocos, no para muchos. Porque todos los mundos están muy envueltos con el sistema, con la adoración, con ese bloqueo que tienen enfrente de religiosidad, que los tiene distraídos y que no los deja ver lo que el Espíritu del Eterno les quiere enseñar.
No lo dejan. ¿Y ustedes creen que ese es el único verso que habla de esto? No. Mire más. ¿Quiere más? Le voy a dar más. Óigame bien. Ténganme paciencia. Porque todo esto es muy importante. Capítulo 45. Más para atrás. Como la escritura... Ha habido unas ocasiones cuando el Señor me da una revelación de algo. Siempre comienzo en un capítulo aquí y me lleva para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para poder entender. Y mira cómo que nos trajo desde 66 y vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿En qué vas ahora? Ahora el 45. Verso 14. Así dice... 45:14. Ya lo tiene. ¿Ya? Ok. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios hombres agigantados se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti y pasarán con grillos. A ti harán reverencia, que es adoración. Otra vez. ¿Oyó? ¿Leyó bien? ¿O yo me lo estoy inventando? A ti harán reverencia y a ti suplicarán, diciendo, oye esto, cierto, en ti está Dios. Y no hay otro fuera de Elohim. Te adorarán porque reconocerán que en ti está Dios. Y si los gigantes y los sabios de Egipto y de aquellos tuyos serán, dice. Mira, ahí está. ¿Qué es Etiopía ahí? Es África. Un pueblo de allá. Sí, dice mercadería. Está ellos eran mercaderes, pues. Mercaderías Sí. es, lo que, Ajá. es las mejores vestiduras. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Oyó bien? Dice que a ti te harán reverencia y a ti suplicarán diciendo, cierto en ti está Dios y no hay otro fuera De Dios. Entonces el que está en ti es el mismo que está allá arriba, claro. No es que tú seas otro, eres hijo, entonces tienes la misma esencia de él. Por ejemplo, un papá tiene su hijo, es su descendencia porque lleva su misma sangre. ¿Es otro? Sí, es otro. Es otro. Luego dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Viste el próximo verso? Yo no lo iba a mencionar, pero qué bueno que lo mencionaste. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Qué estamos tratando de hacer al pasar la palabra? ¿Qué estamos tratando de hacer al pasar? Que se salve. O sea que, ¿quién es el que está haciéndolo? Elohim en uno. Dios en uno. Pues sí, ¿Y estás captando todo eso? Eso es importantísimo. Como dices, ciertamente tienes Dios dentro, ¿no? Exactamente. No se ha comprendido eso. ¿Sí? Y el pues espíritu. no lo entiende el que no quiere. No, es que no lo han visto, mija. Esto que te estoy dando, les estoy compartiendo, es Más fresquecito. lo que dicen que tienen una venda en el ojo, ¿no? Están vendados. Es lo mismo. Porque están en la religiosidad. Están en el concepto humano. Él me dijo y él te creo. Ajá. Y no indagar y no buscar. Pues no. ¿Cómo vas a indagar y vas a buscar lo que te están diciendo y cómo lo vas a contradecir? Porque no tienes otra fuente de indagar. No sabes cómo. Aquí la tienes. Pero la gente no lo sabe. Los demás no lo entienden. Es más, Y aunque lo ¿sabes estés por qué no leyendo, encuentran? Porque no buscan. Porque le creen a lo que le está diciendo allá enfrente. Le creen. No van e indagan verdaderamente, escarbar más. ¿Y qué hay de que están así con la Biblia abierta y ya están viendo lo que les Es están puro diciendo? fanatismo, religiosidad, Y sí, lo estás pretensión. viendo, estás escuchando, estudiando, lo que quieras,
Pero de igual manera se van. Es que con el concepto espíritu equivocado. de error les tiene enceguecidos el entendimiento Y no les entra. y los entretiene nada más. Pues qué feo. Y ahí están con el grito y aleluya, ya con eso se sienten santos. Ya que cumplieron al Señor en exaltarlo. Y que a quien se están exaltando es a ellos mismos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir para que vean que no, ¿usted cree que ya terminé? Me falta mucho por dar todavía. Fíjate ahora, Gracias por acompañarnos. ¿en dónde me quedé? Este les llegó. En el 45:14 dice, ok, 46. verso, Apocalipsis 3, verso 9. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque dicen que para que sea doctrina, tiene que estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Verdad, teólogos de la Biblia? ¿Verdad que eso dicen? Vamos ahora al Nuevo Testamento para que sea doctrina. Entonces, Apocalipsis es el último libro. That's the last book of Revelation, Gracias. chapter 3, verse 9. ¿Cuál? Apocalipsis 3, verso 9. Voy a leer solo el 6 y luego me brinco al 9, ¿ok? Ay, santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí me voy al 9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás. ¿Qué les dije? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los judíos falsos sionistas hoy en día. Los que traen la estrella, los que andan con esos bretes adorando la Torá, los que tienen el Talmud, sinagoga de Satanás, esas son. Los que se dicen ser judíos y no lo son, son extranjeros metidos como si fueran judíos y no lo son. Mas mienten. He aquí, yo los constreñiré y a que vengan y adoren delante de ¿quién? ¿Delante de quién adoren? De tus pies. Esos judíos, dice el Señor, yo te los voy a traer a que adoren delante de tus pies. Dice, aquí está la escritura, yo no me la estoy inventando. Esos que están adorando a Satanás van a venir y se van a postrar delante a tus pies. ¿Quién está hablando? El Señor, el Espíritu. Por eso, no te leí el 6. Sí, El no, que es que tiene no oído, dice. oiga lo que el Espíritu dice. El verso 6, oí lo que el Espíritu dice. ¿Quién está hablando? Ok. Y luego acá ¿Es el dice, Espíritu Santo y quien está hablando? reconozcan lo que y reconozcan que yo te he amado. Ok, ¿verdad? Ok. Ahora sí, verso 9. Eso no vi cuando lo leí. Ok. He aquí, yo doy de las... y sepan que yo te he amado. Que adoren delante de quién. Que adoren delante de quién. De tus pies. Está en el Nuevo Testamento. Y sepan que yo te he amado. Ahí vemos la importancia del amor del Padre a nosotros. En el lugar que Él nos ve, cómo nos ve. La importancia de lo que es el amor del Eterno. Ahí está. ¿Otro? ¿Quieren más? Ah, qué bueno que quieren más. Ahora, mire lo que va a decir en 1 Corintios 14. Vaya a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. ¿Viste lo que estoy viendo yo, mija? Ah. 14, 1 Corintios 14, verso 25. Por favor, todos los que están escuchando, ya anoten esos versos, son muy importantes. No lo van a escuchar, es difícil que se lo vayan a predicar en un púlpito lo que les estoy compartiendo. Y para mí es un privilegio de parte del Espíritu Santo compartirles estas enseñanzas, estas revelaciones para el crecimiento de los genuinos hijos del Eterno.
El que no es pueblo, no se preocupe, el rato se les olvida y se les pasa y lo dejan ahí y se siguen con sus chismes y su entretenimiento. Gloria a Dios, hermano, aleluya. No les olvida. Pero el genuino no, va a indagar, va a buscar. Pues sí, porque van solamente por el El entretenimiento. entretenimiento, no están buscando al Señor. 14, verso 25, vamos a leerlo. ¿Y qué dice aquí? Aunque 25, ¿sí es el 25? Dice lo oculto Sí. de tu corazón. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está ¿dónde? ¿Y a quién están adorando? Al que está en vosotros, que es Dios. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os congregáis, cuando os juntáis cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea 2 o 3 o a lo más, por 3, perdón, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la congregación y hable a sí mismo y a el Eterno, o a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Bueno, todo esto es orden de la... Entonces, si no hay nadie, ¿Eh? si no hay nadie que lo traduzca, ¿qué? Cállese, el título a ti mismo nada más. Esto es un mensaje para ti. Y no hay manera de que lo pueda decir y luego lo pueda... No. Por ejemplo, llega la inspiración del Espíritu Santo Sí. Y te da una profecía y te dice En lenguas. en lenguas, y entonces no hay ningún intérprete y tú tampoco tienes la interpretación. Entonces guárdatelo, es para ti, es tuyo, es tú y el Eterno, Ya. tú y él. ¿Ok? No tienes que estarlo diciendo porque vas a decir cosas de ti. Ya. ¿Sí? Ok, pero te das cuenta de quién es el que está, al que se está adorando. El 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Porque el que está dando esa interpretación, esa profecía, es el Espíritu. Ya. Entonces el Espíritu es Dios. Y está en ti. No hemos entendido eso. No lo hemos captado, lo hemos dado una importancia muy leve, muy... Pues así como está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ajá, pero Él está en ti. Por eso, Ahora vamos a ver Zacarías 8:23. que los tres están en ti, ¿no? Obvio. Por el Espíritu. Zacarías, Nomás se besan a uno. ajá, Zacarías, porque es que no entiende la palabra divinidad o deidad, pues. Sí. Zacarías 8. Y aquí viene un punto que ahorita les voy a dar, que que para mí está un poco Zacarías, 8:23. Difícil de dárselo a mucha gente que no comprende estas cosas. ¿Ok? Pero les voy a compartir tal y como es. no, tenías mucho tiempo que no había eso. ¿Cuál? Eso que vas a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Sabaoth. Jehová Sabaoth. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes o de las naciones trabarán de la falda de un judío. Eso está mal traducido. Dice, eso debería decir, trabarán del talit de un judío Aquí dice manto. o manto. Aquí dice manto. Tomarán el manto de un judío. Ajá, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Vamos a ponerlo en vosotros. ¿Ok? ¿Y cuál es ese manto? If you read
Pues el talit. Este es el manto. Ese Este es el talit. manto. Y trabarán de la falda de un judío, que es el nombre del Eterno. Aquí está el nombre del Eterno, Yod Hei Bab Hei Yahovah. ¿Sí? Entonces se agarran de allí, no de aquí. Pues sí, de la orilla, pues el nombre. ¿No te acuerdas que la mujer Lo dijo mismo si que no agarró es- la mujer y fue Sí, sana. exacto. Ok, es lo mismo. Entonces, ¿ven la importancia de tener el Pero conocimiento de las cuando cosas? el que agarró ella era mucho más grande que ese, ¿no? ¿Quién? Cuando agarró la... No importa, lo que significa, Sí, pues, es el significado. ¿Ande? Entonces, ¿qué dice? Trabarán del talit de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. De lo que el Señor nos da, no lo tome a la ligera. ¿Ok? Ok, Primera de Corintios, otra vez vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 9. Otra vez. Verso 9. Ok, al 11. Dice, capítulo 2, verso 9. Porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. ¿eh? Y al que vosotros perdonareis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona del Mesías. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a Isaías 64. Isaías 60. Es un estudio, ¿eh? Es un estudio. Y estamos mirando todo lo que se pueda para que sea totalmente escrituras. Isaías 64. Verso 4. Sí, nos hemos explicado un poquito de la importancia de lo que es entender lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Hay un verso que dice, el verso 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Un verso que dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al pensamiento del humano, son las cosas que el Eterno tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosa que ojo no vio, o sea, no se ha visto, ni oído yo, ni han llegado al pensamiento, son las cosas que el Eterno tiene preparadas para los que le aman. No sé si lo que hablamos ahorita se revela un poquito de esas cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. Para esos, para los que le aman.
No los que nada más se aman a sí mismos y andan buscando cómo salvar su pellejo, sino que el que ama está dispuesto a darlo todo por él. Y así lo mismo, papá, en correspondencia de ese amor, da todo por este hijo. ¿Sí? No se lo va a dar a cualquiera que nada más se quiere salvar su pellejo por conveniencia, pero sino que lo ama. Entonces, hay De cosas corazón. de corazón, de honestidad, verdaderamente lo aman. O sea, esa es la palabra, que lo aman. ¿Ok? Espero que lo que hemos hablado en esta tarde les sirva Está re buena la plática. de estudio. Les sirva de estudio porque hay mucha revelación allí. Hay mucha revelación. Y esto es para que mucha gente que ya conoce de la escritura se reúna y estudie los versos que les acabo de compartir para que vean lo que verdaderamente el Eterno tiene para nosotros. Y que no lo tomen, no lo menosprecien, sino que valoren esas cosas grandes que Él tiene, que ni siquiera han llegado al pensamiento del hombre. ¿Ok? Uy, ¿qué estás diciendo? ¿Que tú eres Dios? No, no estoy hablando en esa manera. Así como acusaron a Yeshua cuando Él decía, soy hijo de Dios, y lo mataron por decir eso. Yo también soy hijo. ¿Qué estás diciendo que eres Dios? Tómalo como quieras. Yeshua dijo, no les dije dioses sois. ¿Mm? Pero que estamos ahorita aquí en esta etapa de la tierra viviendo un momento por alguna razón, pero que en la eternidad lo vamos a entender. Ahorita todavía no creo, porque no han llegado al pensamiento. Pero ahí les va un vistazo al cielo, lo que les acabo de compartir, de quién eres y qué quiere el Señor hacer con los que le aman. Si usted no le ama al Señor, no se preocupe, no es para usted el mensaje, es para los que le aman. ¿Sí? Y los que no lo aman se le va a olvidar. Mañana lo mismo, igualito que todo lo demás. Un entretenimiento como lo hacen en las iglesias. Pero hay muchos que sí van a escuchar y se van a gozar y se van a deleitar al haber visto estos versos. Señor les bendiga a todos mis hermanos y los esperamos el próximo Shabbat y para un próximo estudio. Shabbat Shalom a todos, que ya pasó, pero bueno.